Los bendiga a todos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, iniciemos hoy. Usted me ve un poquito abrigada porque está haciendo un poco, pero un frío mínimo, mínimo. De hecho, Paulita me dijo, pastora, pues póngase una cobija y predica así. Yo le dije, no creo, de pronto no se ve muy bien, pero sí está haciendo bastante frío. Bendiciones para las personas que están acá conectadas y yo creo que iniciemos en el nombre del Señor, saludando también a las personas que están conectadas vía telefónica. El Señor les bendiga a quienes nos están escuchando por celular, que también dice mucho de esos corazones tan bonitos y tan fieles que tienen como ese apetito por la palabra. Amén. Y también para las personas que posteriormente, usted sabe, van a ver esta palabra por YouTube. También a las personas van a ver la predicación por YouTube. Un saludo especial para ellos. Y hay personas también de otras congregaciones que ven los mensajes por YouTube también y que los comparten, lo cual dice mucho de ellos también. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Yo creo que la iglesia es esto. Yo creo que el pueblo de Dios es eso, no tener esos reparos de este desde una congregación y este de otra. Somos el mismo pueblo, somos la misma iglesia y si estamos en la misma sintonía bíblica, yo realmente no veo cuál es el problema. Muchísimas gracias a ellos también por compartir el mensaje, porque ciertamente es un mensaje muy pertinente para estos tiempos. Amén. Entonces, ahora sí, iniciemos en el nombre del Señor. Vamos a iniciar ahora mismo, iniciemos. Nosotros estamos viendo una serie de mensajes desde hace 15 días. ¿Cómo pasa el tiempo? 15 días ya, pero yo creo pues que el Señor poquito a poquito ha estado haciendo y ha estado hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y lo importante es que también nuestras familias puedan recibir la bendición de la restauración bíblica por parte del eterno Dios. Entonces, el título de la enseñanza de esta noche es Familia y Pacto, parte 3. Familia y Pacto, parte 3. Y pacto, sí, parte 3. Hoy vamos a hablar exactamente, vamos a iniciar hoy hablando lo que tiene que ver con la restauración. Por favor, no perdiendo de vista lo que nosotros aprendíamos hace 15 días, y es el ejemplo que nosotros tenemos de Abraham y Sarai. Recuerde que todavía el eterno Dios no les había cambiado el nombre. No voy a poner la cita bíblica, pues porque esa la hemos visto y hemos trabajado en 2 ocasiones, pero recuerde usted que la palabra dice y hace referencia que Abraham y Sarai formaban almas en su casa, en el territorio donde ellos estaban asentados, para posteriormente irse a la tierra que el eterno Dios les había prometido. Y nosotros dijimos, vamos a tomar el ejemplo de Abraham y de Sarai, entre otras cosas porque nosotros también tuvimos una serie de enseñanzas cuando estábamos haciendo la cuenta para llegar a esa preciosa fiesta de Pentecostés, lo que la palabra llama la cuenta del Homer, y nosotros vimos una serie de mensajes hablando acerca de las obras de Abraham, en donde el Señor decía, bueno, ustedes que son hijos de Abraham, entonces si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, y los remata con algo tan sutil y les dice, pero ustedes no son hijos de Abraham porque su padre es el diablo, ¿ven? Entonces el Señor también era bastante directo al decir las cosas, pero nosotros creemos entonces que tenemos que seguir estos buenos ejemplos de la Escritura y es formar almas. Amén. Ahora, a manera de meditación, yo estaba pensando en este día y en estos días estaba pensando algo y yo le invito, por favor, acompáñeme, por favor, no sea malo. Vayámonos un poquito a Apocalipsis, que no es el mensaje de esta noche, pero yo creo que sí nos puede en cierta forma ayudar a desarrollar el mensaje de hoy. Y no solamente el mensaje de hoy, sino que nos puede dar una luz de qué es lo que está pasando en este tiempo. Iniciemos con el amado apóstol Juan, el discípulo amado, le llaman, el apóstol del amor, le dicen otros. Y ahorita usted va a leer esto y dice, pero ¿cuál amor? No, sí hay un amor tremendo, porque el Señor en su gracia ha tenido tanta misericordia de nosotros y hoy nos está hablando tan claramente su palabra que definitivamente, de verdad que damos gracias al Señor por ese amor. Apocalipsis 9:20. Quiero que meditemos en esto un poquitico, Apocalipsis 9:20, no sé, yo me guío acá por mis padres, ¿ya están allí? Listo, Apocalipsis 9:20. Vamos a leer 2 versículos en aras de meditar un poquito y de poder también como desarrollar en cierta forma la enseñanza de hoy. Mire lo que dice. Y usted, si usted ve que hay alguna conexión con lo que estamos viviendo ahorita, bien puede aplicarla, no sea tímido, bien pueda sentirse en la libertad de aplicarlo. Mire lo que dice la Biblia. Ojo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así
se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Bueno, probablemente usted diga, Jimena, comenzó fuerte, ¿no? Tranquilo, pero es una reflexión que me estaba haciendo. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, dice la Biblia, dice la Escritura, dice el apóstol Juan, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El versículo 21 dice, vuelve y dice el Señor, vuelve y dice el apóstol Juan, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjese lo que dice, solamente vamos a leer esos dos versículos. Cuando nosotros leemos el contexto, el Señor nos está hablando acerca de los juicios que están por venir, los juicios venideros, antes de que el Señor venga y levante a su pueblo, que yo les dije que es una serie de enseñanzas que vamos a comenzar a dar acá en la congregación. Pero entonces fíjese lo que está pasando. Cuando nosotros revisamos el contexto, estamos en un escenario bíblico total y absolutamente dramático. De hecho, no estoy segura, pero me parece mucho, usted excúseme si no es así. El versículo 9 dice que los hombres en ese tiempo buscarán la muerte, pero ella huirá de ellos. Es decir, el panorama era tan fuerte, el panorama era tan duro, pestes, mortandad, terremotos, todos los juicios que usted puede ver en estos capítulos de Apocalipsis, que por supuesto no tienen absolutamente, no se comparan absolutamente nada con lo que nosotros estamos viendo, estamos viviendo ahora. Aunque esta situación es dramática, aunque esta situación es difícil, déjeme y permítame decirle algo con todo respeto, no le llega ni a los talones a esto que va a acontecer en el día grande y temible, el día de Yahweh del que nosotros hablamos hace algún tiempo, si no estoy mal, hablando acerca del profeta Malaquías. Entonces, fíjese, aún en medio de toda esa situación tan dramática, las personas ni siquiera se arrepintieron. Las personas seguían en los mismos impulsos de su corazón y de su carne. ¿Y qué es lo que vemos nosotros hoy en día? Una indolencia impresionante también. Pregúntese un momento, ¿qué espera el eterno Dios de los seres humanos en este tiempo? ¿Qué espera el eterno Dios de nosotros, sus hijos? Que nos volvamos a Dios, ¿verdad? Que amemos su palabra, que regresemos como lo hemos venido predicando desde hace tiempos a las sendas eternas. Ahora se tradujo como sendas antiguas, pero la palabra allí es olam, y olam es eterno. Son las sendas eternas porque no caducan, porque no prescriben. ¿Qué está esperando el eterno Dios de nosotros, de la humanidad, de su creación en este tiempo? Que regresemos, que retornemos al pacto del cual nosotros hablábamos sábados atrás y un domingo atrás acerca del monte Sinaí. ¿Se acuerdan del pacto de la Ketubá, del contrato matrimonial? Se espera, amada congregación, y usted que me está escuchando, se espera que en este tiempo nosotros no seamos como las personas descritas en Apocalipsis 9, pero se ve lo contrario. Hoy se ve lo contrario. Lo contrario, hay personas que hoy están más pendientes de la situación actual, que está perfecto, porque obviamente uno no puede tapar el sol con un dedo, pero se espera que nosotros busquemos más del eterno Dios, se espera que nosotros volvamos totalmente a Dios. Esa palabra arrepintieron es la palabra teshuvah. Ahora, tengo que ser sincera con usted. La palabra, usted sabe que Apocalipsis fue escrito en griego, no en hebreo. El único libro, vamos a decirle, del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo fue el Evangelio de Mateo. Usted recuerda que hace mucho tiempo hablamos de ello, pero esta palabra está escrita en griego y es la palabra, si no estoy mal, metanoia. Y cuando nosotros nos quedamos con el concepto de arrepentimiento únicamente dentro del contexto griego, nos van a decir a nosotros que arrepentimiento es un cambio de mente y ahí nos quedamos, que arrepentimiento es cuando a usted le duele haber ofendido a Dios, pero cambia. Pero no solamente es eso, arrepentimiento dentro del contexto bíblico es la palabra hebrea teshuvah, que quiere decir arrepentimiento y retorno. Y cuando eso pasa, va a haber algo que se conoce como restauración. Bíblicamente, ya para iniciar el tema, bíblicamente
ese teshuvá, ese arrepentimiento y retorno, es la clave para la restauración de las familias, es la clave para la restauración de las personas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, habiendo hecho esa anterior reflexión o meditación en la palabra, para que usted la vaya digiriendo de pronto durante la semana, vamos a iniciar ahora sí con el tema específico de esta noche. Y tiene que ver con la restauración. Probablemente usted hace 8 días dijo, y la palabra estaba como fuerte, Jimena, como que se le iban yendo las luces, predicó como fuertecito. Pero si usted notó algo, yo no dije nada que no estuviera dentro de la Biblia. Absolutamente todo estaba en la escritura. Y nosotros de lo que hablamos básicamente fue de las consecuencias bíblicas por abandonar la ley del eterno Dios, las consecuencias bíblicas por rechazar la ley de Dios y de los mandamientos. No sé si lo dije hace 8 días, pero sí lo hemos venido aprendiendo, y es que rechazar la ley del eterno Dios y los mandamientos es rechazar la palabra que ha salido de la boca de Dios, y rechazar la palabra que ha salido de la boca de Dios es rechazar al Dios mismo. Alguien dirá, pero ¿cómo así que la palabra que sale de la boca de Dios es la ley de Dios? Creo que nosotros lo hemos venido estudiando ya desde hace tiempo atrás y lo vamos a revisar nuevamente. Yo le pido por favor que usted se vaya conmigo a Deuteronomio 8. No se vaya a desconectar porque vamos a aprender algo bastante interesante, especialmente nosotras las mujeres. Pero si hay algún hombre, no se vaya a desconectar, que eso también le compete a su merced. Deuteronomio 8. Alguien dirá, pero siempre, pero reiterativamente lo habla. Sí, porque entre otras cosas es un mandato repetir y repetir los mandamientos. El Señor nos manda a repetir, a enseñar y enseñar y enseñar los mandamientos. Entonces, fíjese lo que dice Deuteronomio 8:2. Para las personas que vienen desde hace algunos años, esta palabra el Señor, yo no sé si usted se acuerde, pero el Señor nos insistió muchísimo en esta palabra desde antes de la pandemia, y yo no entendía por qué tanta insistencia, pero ahora con todas estas cosas que el Señor está haciendo, ya entiendo por qué el Señor nos predicaba y nos enseñaba de esta palabra específicamente. Deuteronomio 8:2, mire, usted recordará, cuando comencemos a leerlo, usted se va a acordar. Dice la escritura, y te acordarás, está diciendo el eterno Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan que eso, hablamos bastante de eso antes de la pandemia? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y amada congregación, esta es la razón específica por la cual el Señor nos prueba, para saber si nosotros vamos a guardar o no sus mandamientos. Ahora, conciencia, contéstese usted en su corazón. ¿Cuántos de ustedes han sido probados en estas últimas semanas? Y yo no sé si se ve el dedo largo acá que acabo de levantar, pero yo misma he sido probada en esta semana. Digo, pero Señor, ¿por qué las cosas como que no funcionan de esta forma? ¿Por qué razón? Y la respuesta es esta: el Señor nos está probando para ver si vamos o no a guardar los mandamientos. Eso que el Señor nos prueba para entrar a nuevas dimensiones de revelaciones no es cierto, no es cierto. La razón de la prueba está acá en este versículo número 2. Por supuesto que guardando los mandamientos nosotros vamos a adquirir madurez y el Señor nos va a ir quitando velos, pero enseñarle a la gente está siendo probado porque Dios te va a dimensionar a niveles de revelaciones de reino. Eso no es cierto, no es cierto. El Señor prueba nuestro corazón, este es el fin, este es el propósito por el cual viene la prueba. No es otro, es este. Y te afligió, dice el versículo 3, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, acá está, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Y si usted revisa el capítulo y los capítulos anteriores, el eterno Dios no está hablando de algo diferente a su ley y a sus mandamientos. Luego, ¿qué fue lo que salió de la boca del eterno Dios? ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca del eterno Dios? Su ley y sus mandamientos del Sinaí. Alguien me puede decir, sí, pero Jesús vino y lo abolió. Bueno, entonces revisemos lo que dijo el Señor también. Recuerde usted cuando él fue tentado en el desierto.
En Mateo 4:3, si usted quiere anotarlo, yo lo voy a leer, no voy a dar espera que de pronto lo busque porque hay que avanzar. Mire Mateo 4:3 lo que dice. El Espíritu guió al Señor al desierto, el Espíritu del eterno Dios. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo que escrito está. Obviamente en esa época no existía así la recopilación de los 66 libros como lo tenemos ahora. ¿Qué era lo que estaba escrito? La ley de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué citó el Señor? ¿Qué citó el Mesías cuando fue tentado? ¿Qué citó? La ley de Dios. ¿Qué citó? La escritura. Exactamente la Torá de Dios. Exactamente el capítulo de Deuteronomio, eso fue lo que citó. ¿Y quién le estaba guiando a que citara esa parte de la escritura? ¿Quién le estaba guiando? El Espíritu de santidad era el que le estaba guiando a citar esa parte de la escritura. Y viene y nos remata después el apóstol Pablo en Romanos 8:14 y nos fulmina diciéndonos lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Su merced es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces su merced es hijo de Dios. Ese mismo Espíritu que ahora que escribió la ley de Dios, la Torá de Dios en tablas de piedra y que vimos que ahora está escribiendo esa preciosa ley en nuestro corazón, ese mismo Espíritu es el que ahora nos va a guiar. Y si tenemos ese Espíritu, Él no nos va a guiar a comportarnos diferente a como se comportó el Señor y mucho menos a enseñar diferente a como el Señor enseñó. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, amada congregación, no vamos a hacer cosas diferentes a las que hizo el Mesías y no vamos a hacer cosas diferentes a las que hicieron nuestros apóstoles. Amén. Entonces, en medio de las consecuencias de abandonar la palabra que sale de la boca de Dios, que es la ley de Dios, ojo, porque es lo que estamos viendo, el Señor comienza a levantar personas que restauran lo que otros dañaron. ¿Y hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que el Mesías regrese. Y eso es justamente lo que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor, yo creo, bueno, no quiero caer en el cliché que caen muchos predicadores. Si tú estás acá conectado, no es coincidencia porque el Señor te está llamando. No, pues si su merced está acá conectado es porque sintió en su corazón conectarse y muy probablemente el Señor lo esté levantando usted en su familia como esa persona que traiga restauración de lo que otro dañó, probablemente sus antepasados. Evidencia bíblica, listo, vamos a la evidencia bíblica. Váyase por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Y le voy a pedir el mismo favor que siempre le pido, y es que vamos leyendo versículo por versículo. Sí, por favor, no nos adelantemos a leer así todos los versículos de chorro, perdón por la expresión, pero es que si lo hacemos así nos perdemos la explicación. ¿Listo? Segundo libro de Crónicas. Estas son las crónicas de los reyes de Judá. Recuerde usted que Israel se dividió en dos reinos. Reino del norte, Israel, capital Samaria, y reino del sur, Judá, capital Jerusalén. ¿Ok? Y entonces este libro de las crónicas es únicamente las crónicas de los reyes del reino del sur, es decir, de Judá, cuya capital es Jerusalén. ¿Listos? Ok. Esa de pronto es la diferencia con Reyes, básicamente esa es la diferencia con el libro de Reyes, que hay gente que cree que es la repetición, pero no, señores, no es la repetición. Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Primera pregunta o primera cosa que tenemos que tener en cuenta, es el Espíritu de Dios en adelante el que va a hablar a través del profeta Azarías. Segundo libro de Crónicas 15:1. Es el Espíritu de Dios, no es el hombre, es el Espíritu de Dios. Versículo 2. Y salió al encuentro de Asa, que en ese entonces era el rey de ¿dónde? Del reino del sur, de Judá, no del reino del norte de Israel, sino del reino del sur de Judá. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, óyeme, Asa, el profeta guiado por el Espíritu de Dios, ojo, y todo Judá y Benjamín. ¿Por qué Benjamín? Porque Benjamín se adherió a ellos. Y Yahweh estará con ustedes, graves esas palabras, estará con ustedes, y Yahweh estará con ustedes si ustedes estuvieren con él, ¿ok? Y si le buscan,
será hallado de ustedes, mas si le dejan, él también los dejará. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a tomar esto como los niños pequeños. Ok, vamos a tomar esto como los niños pequeños. Lea ese versículo usted, el versículo 2. Por eso es importante que su merced coteje con la Biblia, lo que estoy leyendo acá. ¿Cómo Yahweh estará con nosotros de acuerdo al versículo 2? De acuerdo al versículo 2, ¿cuál es la respuesta o cuál es la condición mejor para que Yahweh esté con nosotros? ¿Cuál es la condición? Exacto. Si yo estoy con él, él va a estar conmigo. Por eso esos memes que uno ve por redes sociales de no importa, así tú no creas en mí, yo te amo, no es bíblico. No es bíblico. Yo sé que a veces sueno como drástica, pero yo no tengo la culpa. No es bíblico. Acá está, acá el Señor nos dice, si yo quiero que Yahweh esté conmigo, y cuántos en sus casas en este tiempo de crisis tan fuerte desean que Yahweh esté con ustedes y con sus hijos, entonces yo tengo que estar con él. Y dice la Biblia, si le buscan será hallado. Y recuerda lo que el Mesías nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás su merced va a ser añadido. Pero advierte el Espíritu de Dios también. Miren lo que advierte en la parte final de ese versículo. No lo está diciendo carne ni sangre, lo está diciendo el precioso Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que advierte en la parte final del versículo, su merced? ¿Qué es lo que advierte? Si lo abandonan, ahí está el problema. Si lo abandonan, él también los abandonará. En este momento, su merced, recuerde lo que nosotros leímos de Apocalipsis capítulo 9, para que por favor no nos pase esto. En este momento no podemos abandonar al eterno Dios. Por favor, este es un momento en donde el Señor nos está llamando a abrazarlo más a Él y a su palabra. Se lo pido, por favor, casi que es una súplica. Aférrese y abrácese al eterno Dios. Ahora, voy a hacerle una pequeña pregunta para que si su merced de pronto tiene a su familiar al lado, si no lo tiene, contésteselo usted mismo. ¿De qué manera una familia, porque estamos hablando de familia y pacto, listo? ¿De qué manera una familia abandona al eterno Dios? ¿Usted qué cree? Porque si le abandona, ciertamente el Señor le abandonará. Lo está diciendo el versículo, ¿cierto? Yo no lo estoy inventando. Ahora, tengo que reiterar que no lo estoy inventando porque yo sé que su merced me conoce, pero no todos los que escuchan las predicaciones, no todos los que escuchan las predicaciones, me suenan millares y multitudes, bueno, de pronto, pero no todos me conocen. Pero ¿por qué estoy siendo reiterativa? ¿De qué manera, de qué forma una familia puede abandonar al eterno Dios? Cuando deja de orar de pronto, cuando deja de alabar. Bueno, la respuesta nos la da la misma Biblia en el versículo siguiente. La misma Biblia, porque la Biblia se interpreta por sí misma, ella solita nos da la respuesta, versículo 3. Así, de esta manera, muchos días, así es, de esta forma, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Tres cosas. Así es como se abandona al eterno Dios. Muchos días, versículo 3, muchos días, muchos días no es que pasaron 20 días, no, muchos días habla de años, de generaciones tras generaciones, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, retenga eso en su memoria, sin sacerdote que enseñara, porque ¿qué es lo que hace el sacerdote? Enseñar, ¿enseñar qué? Dice lo siguiente, y sin ley. Recuerde usted que la palabra hebrea para ley es Torah. Yo creo que todos nosotros y las personas que nos escuchan y que no nos conocen tendrían que quitarse ese prejuicio que tienen respecto a la Torah. De eso solo para judíos, no. Y creo que nosotros hemos mostrado bastante evidencia bíblica. Ahora,
Alguien dirá, pero está hablando es de Israel. Recuerde usted que nosotros vimos en Apocalipsis, tengo Apocalipsis acá. Recuerde usted que nosotros vimos en Gálatas 6:16 que el apóstol Pablo dice que nosotros somos el Israel de Dios. No el Israel espiritual, porque realmente la Biblia no habla del Israel espiritual, es que sacan unas cosas y uno se las cree, que es lo peor. El apóstol Pablo dice que nosotros somos el Israel de Dios y en su familia, acá este núcleo familiar de 3 personas que en este momento hay en esta habitación en la cual estoy enseñando, hay una parte del Israel de Dios. En su casa hay una parte de ese Israel de Dios. Entonces ese pueblo de Israel es su casa, es su familia. De ahora en adelante vamos a entenderlo de esa manera. Amén. Entonces el pueblo de Dios en este caso va a ser su familia, va a ser su casa. Dice, sin sacerdote que enseñe. Bendito problema, sin sacerdote que enseñe. ¿Cuál es la autoridad puesta por el eterno Dios en la casa para que enseñe? El sacerdote, el padre, el esposo. Tranquilos, no se afanen, y tranquilas, no se afanen. A falta del esposo porque no quiere o porque no puede, seamos sinceros, hay esposos que no quieren, son lindos, queridos, pero no quieren, pero las esposas sí. A falta de ellos, entonces, ¿quién está? Al final le va a tocar a la mamá. Y a falta de la mamá, al final le va a tocar a los hijos. Y a falta de los hijos, los tíos. Y a falta de los tíos, los primos. Y a falta entonces los abuelos, pero no va a haber una excusa. El eterno Dios es tan bueno que siempre va a levantar, aunque sea uno en cada familia entendido en esto. Le invito, póngale un separador, porque vamos a ver algo precioso a continuación. Póngale un separador a este libro, a este pasaje de Crónicas, una hojita, un borrador, un esfero, el celular, no sé, y váyase por favor, eso, la botella de agua, y váyase por favor a 2 Timoteo capítulo 1. Quiero mostrarle algo, y si solo nos alcanza para enseñar esta porción, ya nos podemos incluso despedir. 2 Timoteo 1, por favor, vaya a 2 Timoteo 1. Porque cuando leamos esto, el Señor nos va a animar a nosotras también. Póngale cuidado, 2 Timoteo 1. ¿Ya está su merced en 2 Timoteo 1? Recuerde que el apóstol Pablo le está enviando esta epístola a su discípulo amado, a su hijo amado Timoteo. Bueno, no hijo biológico, porque el apóstol Pablo no tuvo hijos biológicos, no me vaya a su merced a malinterpretar, era un hijo espiritual. 2 Timoteo 1:3, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era rabino, acuérdese de eso, él no era rabino, él era apóstol. Nunca él se presentó como un rabino, no, y el Señor dijo que a nadie le dijeran rabino, así que él no era rabino. Doy gracias a Dios, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, miren, todo nuestro respeto, al cual sirvo desde mis mayores, disculpe, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Tan bonito que alguien se acuerde de nosotros así para orar. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ese vínculo tan bonito, padre, hijo espiritual. Póngale cuidado al versículo 5, por favor. Esté atento al versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿La fe qué? No fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Ojo esto. La cual habitó primero en quién? En la abuela Loida y en tu madre Eunice. Ojo, y estoy seguro que en ti también. Mires, ¿qué le está? Pongámosle cuidado a este versículo 5. Yo sé que hay muchas mujeres conectadas ahorita, más mujeres que hombres, pero los hombres también. Póngale cuidado a este versículo 5. ¿Qué le está exaltando el apóstol Pablo a su hijo, a su discípulo Timoteo en el versículo 5? ¿Qué le está exaltando? La fe no fingida. La fe no. ¿Hay fe fingida? Muy probablemente sí. Muy probablemente, ¿no? Pero Pablo le está exaltando a su amado discípulo la fe no fingida. Y dice que de quién aprendió esta fe no fingida. De la abuela y de la mamá. Ni siquiera del pastor. Ojo, ni siquiera esa fe no fingida que
tú aprendiste de mí, de los demás apóstoles y de los demás profetas. Y no, ¿de quién aprendió el apóstol? ¿De quién aprendió el apóstol Pablo? Óigame, ¿de quién aprendió, disculpen, de quién aprendió Timoteo la fe no fingida? De la abuela y de la mamá. De la abuela y de la mamá. ¿Sí ven? La abuela Loida primero le enseñó a la mamá Eunice. La señora Loida enseñaba a su hija Eunice y le decía, hija, esta es la ley de Dios, estos son los mandamientos, porque en esa época no existía el Nuevo Testamento. Eso hacía la abuela Loida y muy probablemente le decía, hija Eunice, venga, voy a enseñarte lo que yo misma he aprendido. Y estas dos mujeres, ¿a quién le enseñaron? ¿A quién le enseñaron? A Timoteo. Y alguien dirá, Jimena, pero ese no es el diseño bíblico, porque es que el diseño bíblico es que el papá le haya enseñado. Bueno, dígaselo, explíqueselo usted al apóstol Pablo. Explíquele usted al apóstol Pablo que ese no es el diseño bíblico. Yo sé cuál es el diseño bíblico. Voy a decir algo que no me gusta que diga la gente. Yo sé cuál es el diseño bíblico porque yo también he leído la Biblia. No me gusta cuando yo también he leído la Biblia. Eso me parece un poquito arrogante. Pero seamos aterrizados, amada congregación, seamos aterrizados. ¿Qué pasa cuando por alguna decisión, por alguna cosa de la vida, alguna familia no está caminando conforme a ese diseño bíblico? ¿La acusamos? ¿La señalamos? ¿La satanizamos? No, 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 no. Cuando alguien en la familia no quiere, el eterno Dios tiene que levantar a alguien que sí quiera. Y si la que quiere es la esposa, su merced, nadie le diga que no es el diseño bíblico que usted se levanta a enseñarle a su hijo los mandamientos. Nadie tiene por qué hacerlo, porque tenemos un referente que es la abuela Loida y la mamá Eunice. Nadie puede decirle lo contrario. Si su merced por alguna razón que me está escuchando es una mujer divorciada, separada, tal vez es una mamita soltera, nadie tiene por qué decirle que usted no tiene la autoridad para enseñarle la Torá, la ley de Dios y los mandamientos a sus hijos con la excusa de que ese no es el diseño bíblico, porque ciertamente si está pasando por esa situación, el eterno Dios sabrá por qué y el eterno Dios sabe sanar y sabe restaurar. Nadie la puede descalificar a usted y nadie le puede quitar esa autoridad. Tenemos un ejemplo y es el ejemplo de Timoteo. Y Timoteo era un hombre de Dios tremendo. Pero eso le tocaba era al papá. Mire, yo no me imagino a Timoteo congregado en alguna congregación en donde le digan, no, pero es que no es su abuela ni su mamá la que tiene que enseñarle, es su papá, porque si no se sale del diseño. Iba a decir una palabra que de pronto se puede prestar para ambigüedad, pero le pueden dañar el corazón. Iba a decir otra palabra. Y alguien dirá, ¿y el papá? Y eso le tocaba ver al papá. Lo único que sabe el papá de Timoteo es lo que está en Hechos 16:1. ¿Me permite leérselo, por favor? ¿Me permite leérselo? Hechos 16, estamos hablando de familias de pacto y estamos hablando de familias restauradas. Y estamos hablando que muchas de las cosas feas y negativas que están sobre las familias es por haber abandonado la ley de Dios y los mandamientos, la escritura en general, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso el eterno Dios está levantando a personas con corazón dispuesto a que puedan retomar lo que en algún momento alguien dañó. Hechos 16:1, mire lo que dice. Por eso le dije, si me quedo con este versículo, ya con eso estoy contenta. Hechos 16:1. Pablo, el apóstol precioso Pablo, llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo. Ahí está, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. El padre era gentil, ese como que no era creyente. Permítame inferir eso. Si lo fuera, estoy segura que Lucas, el médico amado, lo hubiese escrito. Usted, su merced, recuerda que de hecho lo escribió Lucas, ¿cierto? El evangelista. Y el versículo 2 dice lo siguiente: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Quién le enseñó ese buen testimonio? ¿Quién se lo enseñó? La abuela y la mamá, porque el padre era gentil, el padre no creía. ¿Qué pasa cuando en casa el esposo no cree?
¿Qué pasa cuando en casa el padre no cree? Es simpatizante, pero no cree. ¿Qué pasa cuando la mamá no cree? ¿Qué pasa? Le toca a la abuela, le toca a la abuela. Y si no hay abuela, le toca a la tía. Y si no hay tía, le toca al hermano. Y si no hay hermano, el Señor no nos va a dejar abandonado. ¿Qué tal que sea usted la persona a la que el Señor esté llamando para que haga lo que él odia? ¿Y cómo se llama la otra señora? Eunice. Y Eunice, disculpen ustedes, es que se me olvidó el nombre. Para que Eunice, ¿qué tal que usted sea la Lodia? ¿Lodia? Elodia. Elodia. Lodia. ¿Elodia o Lodia? Es que tengo una prima que se llama Elodia. Lodia. Lodia. Lodia y ¿qué tal usted sea la Lodia y la Eunice de su casa? Loida. Eso, disculpen ustedes, es de familia. Ya entiendo dónde me viene el mal del cambiarlo. Loida, Loida, Loida. ¿Qué tal que ustedes sean esa Loida que el eterno Dios está levantando en su casa? ¿Qué tal usted sea esa Eunice de su casa? Amadas y amados, no tenemos excusa delante del Señor. Ay, yo no puedo satanizarle a usted. Bueno, yo también he tomado decisiones que me han sacado del diseño de Dios, pero el Señor ha tenido misericordia cuando yo me arrepiento y voy a sus pies. Usted tal vez si su esposo no está con usted esposo tal vez si su esposa no está con usted, su merced es el encargado de formar Timoteos o Timoteas, pues, ¿ve? El padre era gentil, el padre era griego, era gentil, probablemente no era creyente. La mamá, ¿quién era? Eunice, y se dice que era una judía creyente. Mire que acá Lucas sí la describe, era una judía creyente. Pero qué mujer tan valiente. Yo creo que en algún momento nosotros nos tenemos que poner de pie y aplaudir a esas mujeres que les ha tocado solitas. Llámese abuela, llámese esposa, llámese mamá, llámese como se llame, y aplaudirles, porque están formando Timoteos y nadie las está aplaudiendo. Tal vez el ser humano no le valora, pero el Señor sí les valora. Mire, es que mire, hasta el mismo, estamos hablando de Loida, disculpe, estamos hablando de Loida y de Eunice casi que 2000 años después. Estamos hablando de una abuela y de una mamá que se amarraron, bueno, las faldas, las túnicas, pues los pantalones no, las túnicas, y dijeron, voy a formar a mi nieto con una fe no fingida. No hay excusa. Nosotras podemos, no, esto no es feminismo, esto no es power femenino. No. A mí ellas no me representan, a mí me representan las Loidas y las Eunices, las otras no, las otras no. Y lo mismo a los caballeros que les ha tocado porque sus esposas no, es que no. Lo mismo ellos también, Ustedes son muy valientes. Todas las mamás que están conectadas, mis respetos. Si algo le tuve yo pánico en la vida es a tener hijos y no los tuve, pues no cualquiera los tiene, no cualquiera. Ustedes son las Loidas de hoy, abuelas preciosas, el Señor las bendiga, tías preciosas, el Señor las bendiga, y ustedes son las Eunices de hoy, que el Señor los bendiga. Y ustedes, caballeros, pueden ser los Pablos de hoy, los que enseñen también a sus hijos. No se deje creer eso no, pero ese no es el diseño. Pues, ¿qué hacemos? Nos metemos debajo de la cama porque no es el diseño y esperamos a que alguien que esté bajo el diseño lo haga. No, el Señor nos está llamando a nosotros y esto se llama restauración. Y siempre el Señor, por pura gracia, porque esto sí es gracia y misericordia, levantará a alguien que lo haga. Levantará a alguien que haga lo que otro no quiere hacer o no puede. En este caso fueron la abuela y la mamá de Timoteo, ¿sí ven? ¿Qué tal que en su casa sea usted? ¿Ya se hizo esa pregunta? Por acá hubo un suspiro. Regresamos a... Recuerde que nuestra labor es formar almas, ¿ve? Yo espero que la palabra esté sencilla, digerible para todos nosotros. No se deje decir tú no puedes porque no estás bajo el diseño. No se deje decir esas cosas. Si usted está en el Señor, usted lo puede hacer. De hecho, es una obligación hacerlo.
Mire tan bonita la labor de la abuela y de la mamá de Timoteo, cuando el papá de Timoteo era gentil. ¿Ve? Retomamos Crónicas, yo le dije que no perdiera, yo le dije que no perdiera el pasaje. Creo que es Crónicas, segundo de Crónicas 15, si no estoy mal, si no revise usted. Sí me dice el pastor Zené que sí, mi padre que me dice que sí. Versículo 3, nuevamente como para hilarlo. Muchos días, otra vez, leámoslo nuevamente para aterrizarnos un poquito. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Ahora ya estamos entendiendo mejor. Y sin sacerdote que enseñara. ¿Sí ven lo que hacen los sacerdotes? Enseñan una fe no fingida. Y sin ley, y sin ley, y sin ley. Cuando no hay un verdadero Dios en las familias, cuando no hay un sacerdote que enseñe, ni una loida, ni una eunice, tampoco va a haber ley. Y si una familia no se alimenta de la palabra que sale de la boca de Dios, entonces ¿de qué se alimenta? Yo no entiendo realmente. Yo no entiendo, pero a alguien el Señor levanta. A alguien el Señor levanta. ¿Qué me enseña el texto? Este texto que estamos leyendo, ¿qué me enseña? Que cuando estamos sin ley, que en hebreo es Torah, estamos sin el Dios verdadero. Porque lo que nos lleva al Dios verdadero, lo que me lleva a mí al conocimiento del Dios verdadero es su palabra. Y mire, yo voy a ser sincera con su merced. Puede que alguno de ustedes no esté de acuerdo conmigo y está perfecto que no pensemos igual. Obviamente tendríamos que estar alineados con lo que dice la escritura. Pero por más desacuerdos que de pronto su merced tenga conmigo, nadie puede decir, y yo me voy a arriesgar y voy a hablar por su merced. Nadie puede decir que desde Pesaj, es decir, desde Pascua hasta ahora, nadie puede decir que no ha aprendido nada. Porque hemos aprendido a conocer y amar más a nuestro Mesías. Así su merced no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que los que estamos acá, todos podemos decir sí. Ahora vemos la obra del eterno Dios y de su Hijo amado, la vemos diferente. Si en una familia, ojo a esto, si en una familia sí hay un sacerdote que enseñe la palabra que ha salido de la boca del eterno Dios, que es la ley de Dios y sus mandamientos, esa familia va a estar gobernada, cuidada, vigilada por el verdadero Dios, por el Dios de Israel, así como fue cuidado y guardado Timoteo. ¿Sí ven? Seremos su especial tesoro. Acuérdese que lo vimos desde el año pasado, Segulá, el especial tesoro. ¿Vendrán pruebas? Sí van a venir pruebas. ¿Vendrán dificultades? Ciertamente van a venir dificultades. ¿Vendrán dudas de pronto? ¿Y ahora yo qué hago acá? Sí, probablemente vengan dudas, pero vamos a estar abrazados a la palabra que sale de la boca del eterno Dios. Y así nosotros podemos vivir como Timoteo, una fe no fingida. ¿Sí ven? Y el versículo 4 dice, el versículo 4, creo que voy a cerrar con este versículo, ¿listo? Voy a cerrar con este versículo que dio la mitad de la predica. Voy a cerrar con este versículo. El versículo 4 dice, pero cuando yo le dije a mi mamá, hoy la predicación no va a orar nada, mami, nada, y vea que me quedó la mitad, y acaba de reírse. Versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh, acá está la clave de la restauración. Acá está la clave de la restauración de las familias. Acá está. Y creo que lo vamos a desmenuzar más de hoy en 8 días. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué pasó? Él fue hallado de ellos. Este es el llamado del eterno Dios para nosotros como familia, que a pesar de la prueba, de la tribulación, de la crisis, nos convirtamos, nos volvamos al eterno Dios. Y en esto radica la verdadera restauración familiar. Esta es la clave de la restauración de las familias. Es esta la clave. Dice la palabra convirtieron, ¿cierto? Su Biblia dice convirtieron. La palabra convertir es la palabra hebrea shuv, S-H-V, shuv, que significa retornar, significa regresar. Y la palabra shuv es la raíz para la palabra teshuvah. ¿Se acuerda que la vimos al comienzo? Y esa palabra teshuvah significa arrepentimiento y retorno. Entonces, ¿retornar a qué? A la palabra que ha salido de la boca de Dios, que es su ley y sus mandamientos. Y viene la otra palabra, es
y le buscaron. La palabra buscar, cuando yo estaba mirando, creo que esto lo prediqué el año pasado también. La palabra buscar es la palabra bakash, bakash, que significa buscar afanosamente, esforzarse por encontrar algo, esforzarse como que usted tiene una cita ya o ya y se le pierden las llaves de la casa y usted no puede salir sin las llaves y usted se afana más todavía con mayor, multiplique eso a la n potencia porque se trata de buscar a Dios. Entonces, regresar a Dios y a su palabra y buscarlo afanosamente. De allí viene la restauración de las familias y viene la palabra hallado, que es la palabra matzah. Y esa palabra hallado es, ¡ah! Lo logré, lo encontré, lo logré. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa la palabra hallado. Cuando usted se pone feliz porque por fin lo encontró. Cuando usted se pone gozoso porque por fin lo halló. ¿Y cómo no ponernos gozosos si hallamos y encontramos al verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios que levanta, que restaura mi familia, al Dios que no me critica porque tomé malas decisiones que me sacaron de su diseño, pero que me restaura para que yo pueda hacer las cosas que Él me mandó a hacer y poder practicar una fe no fingida? Amén. Voy a dejar hasta acá. Voy a dejar hasta acá. Veo más personas conectadas. El Señor les bendiga. Voy a dejar hasta acá. Bueno, no alcanzamos a dar toda la enseñanza. Listo. Voy a dejar hasta acá. Pero fíjese de dónde viene la restauración. No es algo difícil. ¿Es algo difícil? Nosotros somos los que nos enredamos muchas veces. Somos nosotros. No se deje decir, no, es que como usted no pudo, entonces ya usted no está dentro del diseño. No. Mire quién formó la fe no fingida de Timoteo. ¿Quién me quiere decir quién? ¿Quién? La abuela y la mamá. Y el esposo, pues era gentil, ¿qué culpa? No se pudo. Si usted es una mamá que está solita, tranquila. Sí lo puede hacer. Usted puede ser una Loida, usted puede ser una Unice, y sus hijos pueden ser unos Timoteos tremendos. No se deje achicopalar, su merced, no se deje achantar, que nadie le puede decir que usted no puede. No, porque no estás dentro del diseño. ¿Qué? Si nos arrepentimos, ¿el Señor no nos restaura acaso? ¿No nos restaura acaso? Esas son las bondades del Señor. Esa es la misericordia del Señor. Esa es la gracia del Señor que nos ha dado su preciosa palabra. Tenemos que restaurarnos a la palabra, amigos. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 días. Vamos a orar, amén. Yo le voy a poner un ejemplo, pero bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios de los cielos, porque nosotros creemos que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por tu respuesta. Padre, hoy hay caballeros conectados, pero veo más mujeres conectadas, Señor Dios eterno. Gracias, Señor, por los sacerdotes que están acá conectados. Amado Dios, muchas gracias porque tú les das esa sabiduría para enseñar a sus hijos y a su familia, Dios de los cielos, para instruirlos en tu palabra, como esos Moisés, Señor Dios eterno, como esos Pablos incluso. Pero también gracias por cada mujer que le ha tocado solita, Padre amado, porque tú les vas a dar, yo sé que tú les vas a dar la fortaleza que le diste a Loida, la abuela de Timoteo, y que le diste a Unice, la abuela de Timoteo, la mamá de Timoteo, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú les vas a dar esa fortaleza, Señor. Gracias porque tú las vas a levantar, Padre. Yo creo que tú las vas a respaldar, Señor Dios de los cielos, y van a enseñar a sus hijos a tener una fe no fingida, Señor, una fe no fingida. No van a decir, miren, este aparenta, pero no es. No, ellos van a tener una fe genuina, Padre. Gracias por cada tía, gracias por cada hermana, gracias, Señor, por cada esposa que le ha tocado fungir como sacerdote, mientras el sacerdote se levanta, porque también creemos en la restauración de los sacerdotes como jefes de hogar, también lo creemos, Señor. Padre, gracias por cada vida. Hoy te suplico que tú les des nuevas fuerzas a estas preciosas mujeres y a estos preciosos varones. Dales nuevas fuerzas, Padre amado. Ayúdalos, que no desmayen. Padre, han sido momentos duros. A veces uno se pregunta, Señor, ¿qué va a pasar? A veces uno no entiende, pero acá estamos, Señor. Acá está mi mano, Señor. No permitas que mi mano suelte el arado. No permitas que mi mano suelte el arado. No permitas que yo claudique. No permitas que esta quejilá, que esta congregación claudique. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu restauración.
en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, Yeshua, nuestro Mesías amado. Amén y amén. Bendecimos a nuestros amigos de YouTube. Si esta palabra, si esta enseñanza fue de bendición para usted, por favor, compártala. Probablemente haya alguien esperando recibir una palabra que le levante. Amén. Bendecimos a las personas de YouTube. Un abrazo para ustedes. Puede conectarse, contactarse con nosotros en el número que aparece allí en la descripción del canal. Puede darle like también y de paso puede revisar las otras predicaciones. De pronto, si su merced quedó perdido con algún tema. El Señor les bendiga a todos los de YouTube.